Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio, Juan, Azul, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carla, existe una necesidad inmediata de reformar aquellas normas que violenten o que pongan en riesgo a las mujeres, y esto es a través de tratados suscritos por el Estado mexicano. ¿Qué sucedió hoy con el fallo allá en la Suprema Corte? Bueno, decir que, por supuesto, considero que es lamentable la decisión que tomó el día de hoy la primera sala. Esta primera sala tenía una oportunidad muy importante para que a partir del proyecto presentado por el ministro Alcántara Carrancá se pudieran establecer varios elementos de gran trascendencia jurídica. Lo primero, reconocer que efectivamente en Veracruz, en principio, pero no solamente en Veracruz, esto tendría un efecto, y ahora voy a explicar por qué, en prácticamente todas las entidades federativas, reconocer que no hay una armonización adecuada por parte de la mayor parte de las entidades, en este caso Veracruz, ya que al criminalizar la práctica del aborto, lo que está generando es un incumplimiento de dos tratados internacionales muy importantes en materia de derechos humanos: la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Belém do Pará. En tanto que consideran que el aborto, por lo menos así lo establecía el proyecto, que la prohibición del aborto es en sí mismo una norma discriminatoria que coloca a las mujeres en una situación de desigualdad, y por supuesto que también puede ser en contra de ellas una situación de violencia, en este caso violencia institucional. Este elemento resultaba trascendental porque lo que señala el ministro en su proyecto es que hay un mandato, en este caso un mandato convencional de estos dos tratados internacionales para que se armonice. ¿Qué implicaba o qué efectos jurídicos podía tener? Bueno, en principio para el estado de Veracruz, que la norma, la prohibición del aborto establecida en el Código Penal, el artículo 149, pues se declarara inconstitucional y se obligara a los estados, al Congreso del Estado a reformar. Pero eso también abría la puerta precisamente para que amparos por omisión legislativas, precisamente porque en la mayor parte de congresos, en los congresos, ya como ustedes han hecho un resumen muy puntual, se sigue criminalizando el aborto, salvo en el caso de Ciudad de México y Oaxaca, donde se permite el acceso al aborto sin ningún tipo de restricción antes de las 12 semanas. Entonces, eso es lo que habría, digamos, esta es la puerta tan importante que habría este amparo desde esta visión como misión legislativa. Desde mi perspectiva, fue una decisión política la que tomó la primera, digamos, o técnica, como lo han querido manifestar tanto las ministras, precisamente para hacer una interpretación de las normas acorde a los derechos humanos, y estas ministras y estos ministros han decidido darle la espalda en este momento a... Se ha argumentado que la resolución se toma en función de una cuestión de forma y no de fondo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué lectura le das justamente? O sea, hablas de una determinación finalmente política, pero no también a partir de esta circunstancia podría seguir la discusión con el proyecto nuevo que van a hacer. Lo que establecieron básicamente en su discusión, y digamos por eso se quedó en la forma, es que no se trataba en este caso el amparo presentado por la que señalaron la omisión legislativa deriva cuando de una norma o de una reforma, en este caso puede ser, por ejemplo, ya lo ha hecho la Corte en otras ocasiones, hay una reforma constitucional y en un transitorio se establece que se tiene que legislar en determinado tiempo. Pasa ese tiempo y no se legisla, entonces en esa circunstancia se cae en omisión legislativa. Ustedes recordarán, además, hace unos meses una discusión muy importante en términos de publicidad oficial, fue un amparo que presentó una organización que trabaja libertad de expresión, varias organizaciones, y la Corte ordenó precisamente legislar en una materia, ¿no?, que en este caso era publicidad oficial. Ese fue un amparo, digamos, que generó un precedente importante en términos de omisión legislativa. Aquí, digamos, lo que estaba en discusión, y eso es lo que plantea el proyecto del ministro Alcántara, es que existía una omisión legislativa,
¿Por qué? Porque Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, establecen con toda puntualidad que se tienen que derogar o eliminar aquellas disposiciones que resultan en violencia contra las mujeres o resultan ser normas claramente discriminatorias. En ese sentido, retoma el ministro y dice, hay un mandato expreso de estos dos instrumentos internacionales, pero además hace alusión a una serie de observaciones y análisis del Estado de Veracruz. ¿Qué es lo que dicen las ministras y los ministros que votan en contra? Dicen que no, que eso no es una omisión legislativa y deciden retornar el proyecto. ¿Por qué sostengo que es una decisión política? Porque en estricto sentido, sí, técnicamente, digamos, si quieren ser, si quieren seguir el precedente, si consideran que no hay omisión legislativa, lo que correspondía era sobreseer ese amparo. Simplemente decir, se queda sin materia porque esto no es algo que nosotros podamos resolver porque no se trata de una materia que se tenga que resolver. No hay una omisión legislativa tal y cual como sostienen en términos de forma. O bien, decidir enviar digamos, sobreseer el amparo. Si en este momento están decidiendo retornar el proyecto, bueno, pues entonces consideran que hay otros elementos que analizar, pero lo que estaban cuestionando es un elemento de forma que en estricto sentido implicaba necesariamente el sobreseimiento del amparo. Entonces hacen una maniobra para decir, no, sí vamos a pronunciarnos sobre el fondo y vamos a retornar el proyecto. Lo que me parece es que no querían abrir justamente la puerta para que se presentaran amparos en el resto del país. Para hacer jurisprudencia. Sí. Exacto, dejar precedentes y sí, no fueron a fondo, para nada que fueron a fondo del tema y quisieron eliminar algo que ellos llamaron que sería incurrir en activismo jurídico, en activismo legal, cosa que para nada sería así. Muchísimas gracias, Carla Michel. Muchas gracias a ustedes. Pues esto seguirá también. Carla, muchas gracias, buenas noches.